Unos pocos postulados elementales que nos impulsan a sentirnos a la vez solidarios y superiores son los argumentos que se siguen manejando para justificar guerras, intervenciones e injerencias. Agustín Belloso Santisteban, profesor de Política Comparada de la Educación Social en la UNED, nos propone una mirada diferente sobre las intervenciones de países occidentales en otros territorios. Una conversación con Alberto Cruz, periodista y politólogo, colaborador del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo. Hola, hoy tenemos de nuevo con nosotros invitado a Alberto Cruz. Vamos a hablar de un tema que, como hacemos normalmente, que está, como suele decirse, de rabiosa actualidad, por desgracia, y para ello necesitaríamos en realidad una serie de cursos o una serie de emisiones, porque es un tema efectivamente amplísimo. No obstante, vamos a hacer un esfuerzo por aquilatar, por hacer una pequeña introducción al tema que vamos a tratar y luego abordaremos a unos países más significativos en este tema. En concreto, lo hemos titulado Intervenciones de países occidentales en un mundo global. Hola, Alberto. Hola. Pues quisiera, si te parece, como acabo de anunciar, vamos a hacer una introducción. ¿Qué significa esto de las intervenciones occidentales, lo que se llama injerencia humanitaria, lo que es la responsabilidad de proteger, de instalar la democracia, de defender los derechos de la mujer, en fin, todas estas razones que se dan habitualmente cuando en las noticias aparece la última o la penúltima intervención de países occidentales, que también definiremos lo que es la comunidad internacional, etcétera, en intervenciones en otros países que normalmente son lo que se llaman subdesarrollados, países pobres, países del tercer mundo, etcétera. Desde hace unos años hay todo un discurso intelectual, académico, que se intentó trasladar a las Naciones Unidas y que finalmente fue asumido en las Naciones Unidas, que se llamaba el derecho de injerencia, después posteriormente derecho humanitario, porque lo de injerencia, ya esa simple palabra conllevaba un cierto término peyorativo, no estás metiendo la mano en algo. Eso, para eliminar ese término peyorativo, se empezó a hablar de derecho humanitario y posteriormente de la responsabilidad de proteger, que es en lo que estamos en estos momentos. En definitiva, ha sido dar un vuelco al tradicional neocolonialismo occidental. Decía uno de los principales impulsores de esta estrategia de la responsabilidad de proteger y de la preponderancia de Occidente, que era Samuel Huntington, en su famoso librito de El choque de las civilizaciones, decía muchas chorradas, pero una gran verdad, que es que Occidente no conquistó el mundo por la superioridad de sus valores, sino por su superioridad a la hora de imponer la violencia organizada. Es decir, siempre que ha habido cualquier tipo de intervención, no ha sido por lo que tú decías con estos discursos que nos trasladan los medios de comunicación una y otra vez, no solo los medios de comunicación, sino también desde instituciones académicas y universitarias, como es la expansión de la democracia, el derecho al desarrollo, la liberación de la mujer. Todo eso no son más que eufemismos. Lo que oculta todo eso es un nuevo neocolonialismo occidental, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos 20 años, porque la gente olvida que en los últimos 20 años, cada 3 o 4 años, es una secuencia cíclica, ha habido, si no una guerra, sí algún tipo de intervención, siempre armada, en países del denominado tercer mundo. Bueno, el autor norteamericano William Bloom tiene publicada una lista en Internet, en su página web está en inglés, pero normalmente también se encuentra traducido en algunos sitios. Es William Bloom, como digo, y contabiliza 45 intervenciones estadounidenses, hablamos de países occidentales, pero en fin, por ser el máximo exponente, cuantifica 45 intervenciones de Estados Unidos en otros tantos países del mundo, algunas veces 2 o 3 veces, por lo tanto no sé si son concretamente 45 países, pero son 45 intervenciones, desde derrocar presidentes, a directamente atacar, a pagar ejércitos de otros países o animar ejércitos de otros países para que invadan, etcétera, etcétera. Y como bien dice, esto tiene unos 20 años. Entonces, ¿quién inauguró la saga esta que estamos viendo ahora mismo y que pasamos luego a Mali, a Siria, a Libia, etcétera, etcétera? ¿Quién, por así decir, qué país inauguró esta tendencia? Pues voy a sorprender un poco. Y a mí me gusta ser audaz y un poco arriesgado en este tipo de cuestiones. Yo creo que hay que empezar a romper tópicos y estereotipos. Una de las principales organizaciones que impulsaron este tipo de estrategias no fue ningún país, o por lo menos ningún país de forma abierta. Fueron las denominadas organizaciones no gubernamentales. Me imaginaba que iba a ser, pero efectivamente, estás hablando de Bernard Henry Levy. No. Cuando era presidente de MSF. No, estoy hablando,
de él y de otros. Pero básicamente estoy hablando de organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo. Es decir, hay que empezar a dar nombres. Estas organizaciones fueron las primeras que empezaron a hablar del derecho de injerencia, del derecho humanitario y las impulsoras de lo que hoy es la responsabilidad de proteger, denominación, insisto, acuñada por la ONU y asumida por la ONU desde el año 2005. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, en estos momentos está hablando justificando la agresión francesa a Mali con el tema de la responsabilidad de proteger. Ban Ki-moon lleva desde hace tiempo intentando aplicar la responsabilidad de proteger a Siria. Pero, por ejemplo, este tipo de discurso, el de la responsabilidad de proteger, no se utiliza, por ejemplo, con los palestinos. ¿Qué pasa? ¿Que nadie tiene responsabilidad de proteger a los palestinos? ¿No hay que respetar los derechos nacionales de los palestinos? Estamos en lo de siempre. Y entonces no es tanto países que impulsan este tipo de estrategias, sino que es algo más. Son organizaciones aparentemente no gubernamentales, que las ONGs desde hace tiempo se han convertido en otro brazo de la política exterior de los gobiernos, sin duda, los que han impulsado este tipo de estrategias. Luego, si llega el momento, hablaremos de esto. Te quedaría sorprendido de lo que opinan los militares que, como suele decir, se combaten sobre el terreno, de las ONGs que les acompañan y lo bien que se llevan por la cantidad de trabajo que les facilitan las ONGs y la cantidad de excusas que les proporcionan para poder, en definitiva, usar lo que saben usar, que son las armas, para invadir y conquistar y ocupar y sacar beneficio de otros países. Pero bueno, aparte de esas organizaciones internacionales que como digo, daría para tanto que hablar, pero me refiero a qué países o qué zonas concretas, como hablamos de intervenciones de países occidentales en otros países, ¿a qué otros países nos referimos normalmente? ¿No? Tú decías que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha intervenido abiertamente o de forma encubierta, de otras maneras políticas, si se quiere, y especialmente económicas, en 45 países. Eso significa que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45 han pasado unos 70 años, 70 entre 45, nos sale una media de casi una intervención cada año y medio. Sí, más o menos. Y ahora lo estamos viendo también. Y ahora lo estamos volviendo a ver. Acaban de terminar con Libia. Si hacemos un pequeño recorrido histórico muy breve para que los oyentes y las oyentas, o como se dice ahora en este término, escuchantes. Que acoge a los oyentes y las oyentas, pues para que tengan una brevísima reseña. Si empezamos desde 1991 con la Primera Guerra del Golfo, denominada así, pero que fue una guerra de agresión contra Irak, la consecuencia inmediata de esa guerra fue la imposición de sanciones económicas, algo que hay que tener en cuenta porque hoy se siguen imponiendo sanciones económicas, por ejemplo, a Irán. Como consecuencia de esas sanciones económicas, Irak sufrió casi 2 millones de muertos, gente que no tenía acceso a medicamentos, por ejemplo, y que como consecuencia de no tener acceso a los medicamentos, 500.000 de niños menores de 5 años murieron como consecuencia de las sanciones. Eso es directamente achacable a la ONU y a la famosa comunidad internacional, que tú decías antes que luego había que explicar quién y qué forma parte de esa famosa comunidad internacional. Y eso está asumido y reconocido por la ONU, que el embargo y las sanciones a Irak provocaron 2 millones de muertos y de los 2 millones de muertos 500.000 niños. ¿Quién se responsabiliza de eso? Bueno, Nadie. Pues déjame que te diga, ya que preguntes quién se responsabiliza, cuando el programa norteamericano de la cadena ABC, me parece que era, o la NBC, una de estas cadenas americanas potentes, le preguntó a Madeleine Albright, que era en aquella época la secretaria de Estado, le preguntó: ¿usted cree que merece la pena la muerte de esos 500.000 niños iraquíes? Entonces, claro, ya se quedó así un momento dudando y dijo: sí, es difícil, pero creo que merece la pena. Claro, seguramente ninguno de los 500.000 era hijo suyo. Pero aparte de eso es una muestra de la hipocresía occidental en la que nos estamos moviendo. Pero es que desde la guerra contra Irak en 91, la primera guerra del Golfo, después se produjo la primera intervención occidental en África después de la colonización de los años 60 y 70, de la descolonización de los años 60 y 70, que fue en Somalia. Claro. La gente recordará la película Black Derribado, que es una falsedad de la historia. Sí, como la que han sacado sobre la caza de Bin Laden. Por ejemplo. Que justifica, efectivamente, el asesinato extrajudicial, la violación de las fronteras, todas las violaciones del derecho internacional. Pues la agresión contra Somalia fue en el año 93 o 94. Por tanto, estamos hablando ya de una secuencia de 2-3 años, inmediatamente después de la Primera Guerra, que fue la de Irak en el 91, en estos últimos 20 años. Después se produjo el derrocamiento del presidente de Haití, de Aristide. En el año 99
se produce la guerra contra Yugoslavia. En el 98 creo que bombardean Sudán, la fábrica de medicinas de Sudán. En el 98 Sudán, en el 99 Yugoslavia, en el 2001 Afganistán, en el 2003 otra vez Irak, en el 2004 otra vez Haití, que se produce la intervención con las tropas de la ONU de la MINUSTAH en Haití. En el 2006 Líbano es atacado también. En el 2006 Líbano. Por Israel, pero con armamento norteamericano y con la aquiescencia de toda la comunidad internacional, porque durante 33 días la comunidad internacional no intervino. No, efectivamente. No hubo ningún tipo de movimiento. Ninguna responsabilidad civil de proteger, ninguna asociación humanitaria se preocupó de los libaneses, sobre todo del sur del Líbano. Eso en el 2006, en el 2008 y 2009 vuelve otra vez a producirse el fenómeno de Sudán, una guerra que se alienta y que unos años después conlleva la separación de Sudán del Norte y Sudán del Sur. En el 2010 empiezan las revueltas árabes, en el 2011 se produce la guerra contra Libia, en el 2011 también la guerra contra Siria y en el 2013 la guerra contra Mali. Es decir, solo con que la gente tenga eso en cuenta, ve que la secuencia, y siempre es la misma secuencia, países del denominado tercer mundo, países muy ricos o en minerales estratégicos o en petróleo y en gas, por no hablar de la injerencia estadounidense en su tradicional patio trasero como es América Latina, ¿no? Claro, lo que yo creo que la gente tiene que preguntarse es precisamente la cuestión de las excusas. Si vemos que hay una responsabilidad a proteger, y nos recuerda la cuestión de Afganistán, que también hemos ido allí, según decía Moratinos, para no irnos muy lejos, y también Tony Blair, cuando era primer ministro británico, decía que los jóvenes, así con cara de pena y como pensando que era un gran problema para nuestras sociedades, que los jóvenes londinenses mueren por la heroína, con la heroína que se trae de Afganistán, y por tanto es nuestra responsabilidad ir allí para proteger a nuestros jóvenes aquí. Y me pregunto que por qué no mandan el ejército a las calles de Londres en vez de mandarlo a las calles de Kabul. Sería mucho más fácil que los ingleses dejaran a sus soldados en casa y de paso pues nos ahorramos todos una guerra. Pero incluso fuera de esta cuestión que es tan evidente, yo me pregunto, pero es que en México mueren 40 y tantas mil personas al año por violencia de las drogas, y yo no entiendo por qué no hacen lo mismo allí, por qué no invaden México. Y también en Estados Unidos las escuelas son tiroteadas un día sí y otro día no. La última hace 2 días, la otra hace un mes. Entonces yo no entiendo por qué alguien no interviene en Estados Unidos para parar la cuestión de las bombas. Pero en fin, todas esas son excusas tan evidentes que no hace falta mencionarlas. Pero lo que sí es más difícil de pescar a veces, es la cuestión de los intereses. Por ejemplo, ahora vemos que Francia le ha entrado mucho amor por defender a Mali. Y claro, había que pensar qué intereses tiene Francia aparte de defender a Mali. No será, por ejemplo, el recién descubierto minas de uranio que está en Mali, que son de más fácil acceso que las de Níger, y de las que Areva y otras empresas multinacionales francesas viven muy bien a costa de ese uranio. Por supuesto. Pero retomando un poco el tema, hay quien dice que la intervención en Mali, ya en sí mismo es un eufemismo. Sí, es una agresión. Es la agresión francesa a Mali. Francia lleva interviniendo, por utilizar ese eufemismo, en África desde hace 2 años. ¿Alguien se acuerda que en Costa de Marfil hubo un golpe de Estado claro. Impulsado, fomentado por Francia y con tropas francesas sobre el terreno? Nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda tampoco que antes de esto, en el 2012, en Mali hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado impulsado y alentado por Francia, ejercitado físicamente por militares malienses, pero ¿no? formados en el Pentágono, y la excusa que se daba para ese golpe de Estado, que fue asumido porque el gobierno de Mali está reconocido internacionalmente, es decir, eso que, oyentes, se habla de Venezuela, se habla de Hugo Chávez, se recuerda que dio un golpe en el año 92 y muchas veces en determinados medios se dice que el militar exgolpista y así. Bueno, pues en Mali hubo un golpe de Estado. Los actuales gobernantes de Mali son consecuencia de ese golpe de Estado, alentado y iba a decir, no sé si financiado, pero luego sí alentado y arropado por Francia y las potencias occidentales que han reconocido este gobierno golpista, que es el que supuestamente ahora dice a Francia, por favor, venid y salvadnos, el que dice a Francia, por favor, venid y salvadnos de los islamistas. Unos islamistas que, por cierto, empiezan a aparecer en el Sahel y en todo el continente africano como consecuencia del desastre de la guerra de Libia. Una guerra también
inducida y fomentada por Occidente y desarrollada especialmente por Francia y por Gran Bretaña. Pero Mali, aparte de ser un inmenso territorio y nadar en riquezas naturales, minerales estratégicos, petróleo y gas, pero sobre todo minerales estratégicos, uranio, oro, bauxita, es un país que está en el corazón de África. La gente debería tener en mente los mapas. Y Mali es un país que tiene fronteras con 5 o 6 estados africanos, todos tremendamente importantes. Tiene fronteras con Argelia, con Burkina Faso, con Senegal, Costa de Marfil y Guinea. Es decir, está en el pleno corazón de África. Además, es donde empieza el delta del Níger. Una de las zonas más fértiles de toda África es el delta del Níger. Por tanto, no han elegido un país cualquiera, han elegido un país crucial. ¿Por qué digo que es un país crucial? No solo por las riquezas naturales, sino porque África es un continente que desde hace mucho tiempo está en manos de China. Y cuando hablo en manos de China me refiero a en manos económicas. China viene impulsando proyectos de desarrollo en el continente africano desde hace 10 años. Y desde Sudán hasta el sur, hasta Namibia y hasta todos sitios. Efectivamente. Tan es así que el Banco Mundial, que no es sospechoso ni de izquierdismo ni de radicalismo precisamente, firma convenios con China para impulsar el desarrollo del continente africano. Pero evidentemente, si los chinos están, es porque alguien ha dejado de estar. Y ahora lo que se está haciendo es intentar recuperar ese terreno. Claro, fundamentalmente Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Claro. Hombre, también, por supuesto, Alemania, Holanda y otros países. Pero claro, efectivamente, China está, por así decir, acaparando el continente de forma económica de una forma tan intensa que los tradicionales depredadores se sienten amenazados en lo que era un terreno que curiosamente, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se atrevió, porque hace falta ser atrevido, de acusar a China de neocolonialismo por su presencia en África. Hace falta ser atrevido para acusar a los chinos de neocolonialismo si alguien ha sido y es una potencia colonial y actúa como tal y sigue teniendo en la mente un neocolonialismo constante, es Occidente en pleno y especialmente Estados Unidos. Pero entonces aquí tenemos otra razón de las llamadas o supuestamente injerencias humanitarias o derecho a proteger. Es la lucha realmente entre los grandes que la pagan los pequeños. Es decir, que en este mundo cada vez más finito y cada vez más pequeño, con recursos cada vez más sobreexplotados y que lógicamente tiende a terminarse en algún momento, ahora cuando es la lucha por los recursos se vuelve cada vez más intensa. Porque antes, cuando en la época de exploración, todo el mundo podía colonizar, todo el mundo podía explorar y todo el mundo podía empezar a explotar esos yacimientos de lo que fueran. Pero claro, en el mundo en el que estamos, con la población y el tremendo crecimiento, pues claro, ahora cada vez queda menos y la lucha en realidad es entre los fuertes. No es que Francia, que por supuesto no tiene, como lo he dicho antes, en broma, no tiene un amor por Malí, no es que Francia tenga interés en Malí, es que si no ocupa ese sitio, alguien más lo va a ocupar, posiblemente China. Entonces se trata ya de una lucha, por así decir, a muerte. No, posiblemente no, ya está China. Bueno, exactamente, se trata de regañarse entre ellos a ver quién consigue llevarse la pieza, porque el que no lo coja ahora ya va a ser difícil que lo coja en el futuro. Pero para que la gente siga teniendo una visión global, recuperando el tema de Afganistán, una de las razones que se aducían para la guerra de Afganistán no solo era derribar el gobierno de los talibanes, que eran unos zorrocotrocos y que impedían ver la tele y no sé qué, no sé cuántos, sino también el consumo de opio. ¿Alguien se acuerda de todas las historias de la heroína, del opio, de los cultivos de opio? Y se decía, hay que erradicar los cultivos de opio. 10 años después de la ocupación de Afganistán, los cultivos de opio han crecido en Afganistán. La organización... Se ha multiplicado por 10. Claro, la Oficina del Control de Drogas de la ONU lo reconoce, son cifras oficiales. Pero es que en Mali, y ahí hay un paralelismo evidente, la Oficina de Control de Drogas de la ONU reconoce que el 60% de la cocaína que se consume en Europa proviene a través de Mali, no que provenga de Mali, sino a través de Mali. Es un punto de distribución. ¿Por qué? Porque en Mali está el principal aeropuerto en todo el Sahel. Afganistán, opio. Mali, cocaína. Volvemos otra vez casi al principio. Y todo esto son cifras oficiales que da, como digo, la propia ONU, la Oficina del Control de Drogas de la ONU. ¿Eso qué significa? En el caso de Afganistán solo tiene 2 interpretaciones. Una, o que los talibanes controlan el país, por tanto la ocupación ha sido un fracaso,
o que si los talibanes no controlan el país, quien está fomentando el consumo, el cultivo de opio, son las tropas que están ocupando el país, es decir, las tropas occidentales. No tiene otra explicación. Eso es así. Y si el 60% de la cocaína que llega a Europa viene a través de Mali, y Mali es un Estado apoyado, fomentado, y, como digo, consecuencia, los gobernantes actuales de un golpe de Estado alentado por los Estados occidentales y Francia en particular, es que evidentemente son estos países los que están impulsando el cultivo de opio en Afganistán y por lo menos el tránsito de cocaína hacia sus propios países europeos a través de Mali. Claro, Esto es lo que no oiremos nunca en ningún medio de comunicación, porque los medios de comunicación alientan la ignorancia y la desidia. Bueno, y aquí hay cosas que hay que entender. Primero, con esas cifras, que yo también conozco, cifras oficiales de la ONU, cuando los talibanes estaban en el apogeo de su gobierno, la producción de opio había disminuido, porque ellos estaban en contra del consumo de drogas. Cuando empezó la guerra y los talibanes se tuvieron que retirar de Kabul y empezar a dispersarse por el país para realizar la guerra de guerrillas, es cuando ha empezado a crecer. Claro. O sea que eso es evidente. Pero además que la segunda hipocresía es que, insisto, el problema de la droga es un problema occidental, no es un problema de los países del tercer mundo. Tanto es así que hasta Evo Morales acaba de conseguir en la ONU, porque faltaría más, porque si no lo hubiera conseguido, lo hubiera seguido haciendo de todas maneras. Evo Morales acaba de decir que el masticar la coca, la hoja de coca, por supuesto, que no tiene nada que ver con el alcaloide, es una cuestión tradicional en tiempos inmemoriales de su país y que no está dispuesto a renunciar al asunto, y ahora uno tiene que tratar con eso. Es decir, que el problema de la coca no lo es para los bolivianos, el problema de la coca es para la gente de las ciudades de Nueva York, Chicago y otros sitios que son los que consumen el alcaloide. Pues si tienen ese problema, que lo arreglen ellos, pero no tienen por qué arreglar a los demás, y mucho menos padecer una invasión y una agresión a costa de un problema que no es suyo. Claro, sí que me gustaría hacer una puntualización casi final, porque ya el tiempo se nos está echando encima. La justificación que dieron los golpistas malienses, los que hoy están en el poder, alentados y apoyados por Occidente en pleno y Francia en particular, fue que daban el golpe por la incompetencia del gobierno de Malí en la lucha contra los tuareg. Todo este tema surge porque, como consecuencia de la guerra de Libia, el movimiento tuareg, que es un movimiento histórico, proclama la independencia del norte de Mali, que es un territorio tuareg, habitado mayoritariamente por tuaregs. Los tuaregs, desde 1960, han impulsado 5 rebeliones independentistas en Mali. Pero, curiosamente, el discurso contra los tuareg ha desaparecido. Ahora ya es un discurso contra los islamistas. Los tuareg van a seguir teniendo el mismo problema, porque ni el gobierno de Mali actual, ni el de antes, ni, por supuesto, Francia va a reconocer la lucha por la independencia del movimiento tuareg. Y eso es algo que también está desapareciendo de todas las informaciones que nos están dando en estos días sobre la presencia francesa en Mali. Claro, lo importante es tener un tema, por así decir, tabú, un tema clave, que es el que, por desgracia, la población normal puede entender y puede entender a primera vista, que es el de los islamistas. Cuando tú y yo éramos jóvenes, que de eso hace rato ya, el peligro era el comunismo. Yo iba a calle, iba a colegio, y no había ningún comunista por la calle que me amenazara de nada. Pero bueno, el caso es que nos querían convencer, y casi lo consiguieron, por lo menos a muchísima gente, de que el comunismo era el enemigo a batir. Incluso los que íbamos a un colegio religioso decían, el peligro, hay que amar al comunista, pero odiar al comunismo. Al comunista hay que perdonarle, pero hay que odiar al comunismo. Toda esa literatura que nos ponemos, ahora es igual. Ahora resulta que el islamismo es lo que toca, pues como es lo que toca, todo se tiene que reducir a eso. Pero claro, bien es claro que se olvidan de decir cuando ellos apoyaron a los islamistas, porque George Bush padre fue el que alimentó los mujahidines talibanes en Afganistán para echar a los rusos que en aquella época estaban invadiendo Afganistán. Y en fin, que los usan en Bahrein, pero no los usan en otro sitio, apoyan a Arabia Saudí. Igual que les usan en Siria, porque en Siria... por supuesto, en Siria. En Siria hay una guerra sectaria claramente y el movimiento yihadista está financiado, armado y reconocido políticamente por Occidente. Es decir, lo que critican en Mali es bueno en Siria. No, lo que combaten en un sitio, como ahora en Afganistán, lo apoyan en algún sitio. Pues quizás, si eso te parece, pues podemos sacar con esa conclusión, ¿no? Yo creo que es la única que se puede sacar de todo este tema. Intereses, ¿no? Y poco más. No, y poco más, es así. No sé si me corresponde a mí concluir o no, pero sí que me gustaría trasladar una idea fuerza, ¿no? Y es que desde la guerra del Vietnam se está manipulando obsesivamente a la opinión pública. Los psicólogos norteamericanos en Vietnam impulsaron el factor 100. Significaba que si nosotros matamos, multiplicamos por 100. Si a nosotros nos matan, dividimos por 100. Pues esto trasladado a la actualidad es, donde estamos nosotros siempre lo hacemos bien.
y lo que hacemos es impulsar la civilización nuevamente. Ahora no se habla de impulsar la civilización, se habla de impulsar valores. Democracia. Pero volvemos al principio. Occidente no conquistó el mundo históricamente, ni lo hace ahora, por la superioridad de sus valores, sino por su superioridad a la hora de imponer la violencia organizada. Ni más ni menos. Estamos de acuerdo. Todo esto que estamos hablando no solamente tiene un aspecto político, que es lo que más lógicamente ha sobresalido en esta conversación, sino que tenemos que caer en la cuenta de que esto tiene también unas implicaciones en la educación, clarísimas en la educación. Bien es cierto, pero sería para otro programa, ver las diferencias entre educación y propaganda. Pero en fin, como vamos a dejar esa cuestión aparte, podemos deciros que se podría reflexionar sobre, como digo, los efectos que tiene la educación, como los libros de historia que actualmente se están usando, se habla de la intervención en Irak de la misma manera, es decir, como una intervención humanitaria, como una intervención que tenía por objeto restaurar la democracia o imponer la democracia, y esto lo vemos no solamente en los libros de texto para escolares, sino incluso también en temas de oposición. En el tema de la oposición, por ejemplo, Alberto tiene un ejemplo al respecto que es ilustrativo de esta tendencia general. Sí, se ve en los libros de texto de los escolares, aparece la historia contemporánea, está contada de aquella manera. Y digo de aquella manera porque casi nunca se llega a la historia contemporánea y nos quedamos en la historia de los romanos o en la historia antigua, sin profundizar en la historia contemporánea. Una cosa que me ha sorprendido tanto de los libros de texto de la ESO, del bachillerato, como libros no de texto, sino de preparación de oposiciones, por tanto son cuestiones que están en los temarios, que son temarios oficiales o bien del gobierno español o bien de las comunidades autónomas, es el apartado que se refiere a esa historia contemporánea. Pongo un ejemplo concreto. La guerra de Irak en el 2003, guerra en la que participaron expresamente Estados Unidos, Gran Bretaña y España, con el apoyo de Portugal, el famoso trío de las Azores, pero si estaban las Azores no hablamos de trío, hablamos de cuarteto. Esos 4 países, España, Gran Bretaña, Estados Unidos y Portugal, impulsan y participan en la guerra de Irak en 2003 con una serie de razones que se han demostrado 10 años después que eran falsas. El tema de las armas de destrucción masiva que no existían, impulsar la democracia y cosas así. Cosa que 10 años después Irak está a años luz de ser un país democrático, es un país desestructurado, es lo que en la terminología esta de académica y universitaria se podría decir que es un estado fallido. Bien, pues en estos libros todavía 10 años después, insisto, se asume el discurso del entonces gobierno español de las razones de por qué había que intervenir y participar en la guerra de Irak. Se habla de la Brigada Plus Ultra, que era la denominación que tenían los militares españoles en Irak, como una brigada que iba a impulsar el desarrollo económico del país, a ayudar a impulsar el desarrollo económico del país, a ayudar a la liberación de la mujer y a ayudar a, no se dice imponer, se dice, ¿qué palabra se utiliza?, a expandir la democracia, la idea de la democracia en Oriente Medio. Y eso está así, tal cual, 10 años después, insisto. Lo sorprendente del caso no solo es que aparezcan en libros de texto, que son libros de texto editados por determinadas empresas, aunque son avaladas por el Ministerio de Educación, sino en el caso de las oposiciones, lo sorprendente es que sindicatos mayoritarios editan este tipo de libros con este tipo de discurso. O sea, no solo es una cuestión oficial del Ministerio con los libros de texto, sino que es una cuestión de los agentes sociales que han interiorizado de tal manera ese discurso que ni siquiera son capaces de ponerse a pensar que eso, la historia ha demostrado que no es así. No hay ni siquiera una revisión histórica. La enorme fuerza de la propaganda. Efectivamente. Agustín Belloso es profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Su libro más reciente, a punto de publicarse, es fruto de una investigación sobre España y Afganistán. Nos ha propuesto este espacio con la colaboración de Alberto Cruz, periodista y politólogo, colaborador del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com y en rtv.es/UNED y ahora también en